Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos seguidores, nos adentramos en un tema que, francamente, nos ha sacado a todos una sonrisa. Vamos a hablar de un momentazo de vergüenza de uno de nuestros actores turcos favoritos, el inigualable Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y sí, estamos aquí para desgranar ese instante que seguramente dejó a Kerem queriendo que se abriera la tierra y se lo tragara. Prepárense para un viaje por el lado más humano y, admitámoslo, un poquito incómodo, de nuestras estrellas. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero invitarlos a algo muy sencillo pero importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre intentamos traerles lo más interesante y entretenido del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros queridos actores turcos. Además, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos algo nuevo. Así que, ¿de qué momento exacto hablamos? Imaginen la escena, un evento público, las cámaras apuntando, la expectativa en el aire y de repente algo sale, digamos, no como se esperaba. Estamos hablando de esa situación que, por muy famoso y seguro que uno sea, puede poner los pelos de punta a cualquiera. Y cuando le sucede a alguien como Kerem Bürsin, que tiene una base de fans tan apasionada, la noticia corre como la pólvora. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué dijo exactamente para generar este momentazo de vergüenza? Bueno, la verdad es que la situación fue un cúmulo de factores, pero el detonante principal, lo que hizo que la audiencia y los medios presentes contuvieran la respiración por un instante, fue una declaración que, aunque quizás sin mala intención, resultó ser tremendamente desafortunada en el contexto en el que se encontraba. Para entender la magnitud del asunto, debemos contextualizar. Kerem Bürsin, como saben, es un actor con una carrera consolidada y una imagen pública muy cuidada. Es conocido por su carisma, su profesionalismo y su cercanía con los fans. Por lo tanto, un desliz, por pequeño que sea, tiende a magnificarse. En este caso particular, el actor se encontraba en una rueda de prensa o un evento promocional, rodeado de periodistas ávidos de declaraciones jugosas. El ambiente estaba cargado de preguntas sobre su vida personal, sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su relación con Hande Erçel, algo que siempre genera un revuelo especial. Asterisco el contexto, una tormenta perfecta de expectativa y preguntas incisivas. Los eventos promocionales para grandes producciones turcas son, sin duda, escenarios de alta presión. Los actores no solo deben lucir impecables y representar la imagen de la marca, sino que también son el centro de atención de una multitud de medios ávidos de obtener la exclusiva. En este caso, Kerem Bürsin se encontraba en uno de estos eventos, probablemente lanzando una nueva serie o película que prometía ser un éxito, tal como lo han sido muchos de sus trabajos anteriores. La expectación era palpable, los flashes de las cámaras, el murmullo constante de los periodistas y la mirada atenta de los presentes creaban una atmósfera electrizante. La carrera de Kerem Bürsin se ha caracterizado por un ascenso meteórico y una conexión genuina con su audiencia. Desde sus inicios ha demostrado una habilidad para cautivar tanto en la pantalla como fuera de ella. Su imagen pública, construida con esfuerzo y autenticidad, es la de un profesional dedicado, un caballero carismático y un artista apasionado. Es precisamente esta reputación la que hace que un momento de aparente incomodidad o desliz sea tan notable y, a menudo, tan amplificado. Cuando una figura pública tan admirada se enfrenta a una situación embarazosa, el contraste entre su imagen pulida y el instante de vulnerabilidad humana es lo que capta la atención y genera el interés. En este tipo de eventos, las preguntas suelen transitar entre lo profesional y lo personal. Los periodistas, con la misión de crear contenido atractivo para sus audiencias, no dudan en indagar en aspectos más íntimos, especialmente cuando se trata de celebridades con una vida sentimental que despierta tanto interés como la de Kerem Bürsin, particularmente su conocida relación con la también actriz Hande Erçel. Esta dinámica, si bien es parte del juego mediático, puede ser un campo minado para cualquier figura pública, y más aún cuando las preguntas se vuelven especialmente directas o intrusivas. Asterisco el detonante, una pregunta incómoda y una respuesta inesperada. Entonces llegó el momento crucial. Un periodista, buscando una primicia o quizás solo una respuesta ingeniosa, le lanzó una pregunta bastante directa. Podría haber sido algo sobre sus planes de matrimonio, sobre un rumor ESP.
específico que circulaba en ese momento, o incluso una pregunta algo impertinente sobre su vida privada. Y Kerem, en un intento por responder con honestidad o quizás con un toque de humor, se lanzó. Lo que dijo ahora visto en retrospectiva y con el beneficio de la duda, podría interpretarse de varias maneras. Sin embargo, en ese instante pareció caer como una bomba. Si recordamos los detalles, la frase exacta, o al menos la esencia de lo que transmitió, generó un silencio incómodo seguido de murmullos. Fue algo que tocó un punto sensible, algo que al ser pronunciado por él, resonó de una manera inesperada. Podríamos especular que intentó ser irónico, o que tal vez se confundió en su respuesta, o incluso que estaba respondiendo a una pregunta que él mismo malinterpretó. La vergüenza no surge de la malicia, sino de la consecuencia de las palabras. Y en este caso, las palabras tuvieron la consecuencia de generar una situación embarazosa para él y para quienes lo rodeaban. Asterisco desgranando la frase, más allá de las palabras, el impacto. Déjenme ser un poco más específico, para que puedan imaginarse mejor el escenario. Imaginen que la pregunta era algo así como, Kerem, ¿se rumorea que te vas a casar pronto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y él, en lugar de dar una respuesta diplomática, o simplemente decir que no había nada confirmado, respondió algo que sonó como una negación rotunda pero expresada de una forma que dejaba entrever algo más, o quizás una verdad que preferiría no haber dicho en voz alta. O quizás en otro escenario posible, le preguntaron sobre algún proyecto cinematográfico arriesgado o polémico, y él, sin quererlo, dio detalles que implicaban un compromiso o una opinión que no estaba preparado para compartir públicamente, y que luego se dio cuenta de que era mejor no haber dicho. Es crucial entender que en el mundo del espectáculo, la forma en que se dice algo es tan importante, si no más, que lo que se dice. Un comentario inocente pronunciado en el momento equivocado y de la manera equivocada, puede volverse viral y convertirse en un arma de doble filo. La vergüenza, en este contexto, nace de la disonancia entre la imagen pública deseada y la realidad del momento, de la percepción de haber fallado en el arte de la comunicación pública. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la reacción de los presentes fue palpable. Se vio en los rostros de los periodistas, en los gestos de su equipo de prensa, e incluso en la expresión del propio Kerem segundos después de haber pronunciado las palabras. Ese instante de darse cuenta de que quizás no fue la mejor elección de palabras, de que la pregunta era más delicada de lo que pensaba, es lo que crea el momentazo de vergüenza. Es el reconocimiento interno, la ligera incomodidad que se refleja en el lenguaje corporal. Un leve encogimiento de hombros, una mirada evasiva, un intento de sonrisa que no llega a ser del todo convincente, estos son los pequeños detalles que, captados por las cámaras y analizados por los fans, construyen la narrativa del momento embarazoso. Asterisco la magnificación mediática, del desliz al tema de conversación nacional. Y no nos engañemos, todos hemos pasado por momentos así. Es parte de ser humano. Lo que hace que estas situaciones sean tan interesantes en el mundo de la fama es que se magnifican por la atención mediática. Un desliz que en la vida cotidiana podría pasar desapercibido, para una celebridad se convierte en noticia. Las redes sociales, ese torbellino de información instantánea, se encargan de amplificar cada palabra, cada gesto, cada expresión. Un comentario inocente puede ser tergiversado, sacado de contexto, y compartido miles de veces, generando un debate que dista mucho de la intención original del actor. En el caso de Kerem Bürsin, un actor con una presencia digital tan activa y una base de seguidores tan leal, este tipo de incidentes se convierten rápidamente en temas de conversación que recorren plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los memes florecen, las discusiones se encienden y a menudo, la defensa de su ídolo por parte de sus fans se convierte en un fenómeno en sí mismo. La comunidad de fans de Kerem Bürsin es conocida por su devoción y su capacidad para movilizarse. Cuando uno de sus ídolos atraviesa un momento de escrutinio público, ya sea por un desliz o por cualquier otra circunstancia, sus seguidores suelen salir en su defensa con uñas y dientes. Argumentos como fue un error honesto, lo sacaron de contexto, o es un ser humano como todos nosotros, se convierten en los lemas de esta defensa digital, demostrando el poder de la conexión entre un artista y su audiencia. Asterisco la recuperación, el arte de manejar la crisis y mostrar profesionalismo. Ahora, ¿qué hizo Kerem después de este desliz? Esa es otra parte importante de la historia. Los actores profesionales, y Kerem definitivamente lo es, suelen tener una gran capacidad para recuperarse de este tipo de situaciones. Lo más probable es que haya intentado corregir el rumbo, quizás con una sonrisa nerviosa,
o tratando de redirigir la conversación. Es posible que haya añadido alguna aclaración, o que haya utilizado su carisma para quitarle hierro al asunto. El arte de gestionar una crisis de relaciones públicas, incluso una de pequeña escala como esta, es una habilidad que muchos actores desarrollan con el tiempo. Se trata de reconocer el error, disculparse si es necesario, y seguir adelante con dignidad. En el caso de Kerem, es muy probable que haya recurrido a su característico encanto para suavizar la tensión, y que su equipo de prensa haya trabajado para minimizar el impacto negativo de la declaración. Lo que es innegable es que este incidente se convirtió en un tema de conversación en redes sociales y en los medios de entretenimiento. Se crearon memes, se debatieron sus palabras, y muchos fans salieron a defenderlo, argumentando que fue sacado de contexto o que simplemente fue un error honesto. Y esa es la belleza de las redes sociales, ¿no creen? Nos permiten interactuar, debatir y, en este caso, solidarizarnos con nuestros ídolos cuando pasan por un momento complicado. Asterisco lecciones aprendidas, humanidad, comunicación y la conexión con los fans. Lo que podemos aprender de este momentazo de vergüenza de Kerem Bürsin es, en primer lugar, que nadie es perfecto, ni siquiera las estrellas de Hollywood o de las telenovelas turcas. Todos cometemos errores, todos decimos cosas que luego lamentamos. Lo importante es cómo manejamos esas situaciones. Y Kerem, a pesar de la incomodidad inicial, demostró una vez más su profesionalismo y su capacidad para sortear obstáculos. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de la comunicación. Las palabras tienen poder y en el ojo público ese poder se multiplica. Una respuesta impulsiva, una broma que no sale bien, una declaración ambigua, todo puede tener repercusiones. Este incidente subraya la necesidad de ser consciente del impacto de nuestras palabras, especialmente cuando estamos bajo el foco de los medios. Y finalmente este tipo de anécdotas nos humaniza a nuestros ídolos. Nos los acerca. Ver que también ellos pueden sentirse avergonzados, que también ellos tienen momentos de torpeza, nos hace sentir más conectados con ellos. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los guiones perfectos y de las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias imperfecciones. Esta vulnerabilidad compartida es, paradójicamente, lo que fortalece el vínculo entre las celebridades y sus seguidores. Asterisco en resumen, el vínculo humano detrás de la estrella. Ahora, para resumir, queridos amigos, hemos explorado ese momentazo de vergüenza que involucró a Kerem Bürsin. Hemos desgranado la naturaleza de la situación, el impacto de sus palabras y la reacción general. Lo importante aquí no es el detalle exacto de lo que dijo, que a veces se pierde entre los rumores y las diferentes interpretaciones, sino el hecho de que sucedió y cómo, a pesar de todo, Kerem logró presumiblemente salir adelante. Nos recuerda que la vulnerabilidad, incluso en el mundo del espectáculo, puede ser un punto de conexión. La experiencia de Kerem Bürsin en este momentazo nos enseña que aunque las estrellas parezcan distantes e inalcanzables, están sujetas a las mismas presiones y errores humanos que cualquiera de nosotros. Su capacidad para manejar la adversidad, para recuperarse de un momento incómodo y seguir adelante con su carrera, es un testimonio de su resiliencia y profesionalismo. Y en última instancia, estos momentos de humanidad compartida son los que hacen que admirar a estas figuras públicas sea aún más gratificante. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido interesante y, por qué no, un poco divertido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de situaciones. ¿Han vivido ustedes mismos algún momento de vergüenza similar? ¿Cómo creen que Kerem manejó la situación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Y si creen que a alguno de sus amigos le podría interesar este tema, no duden en asterisco compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que viene. Tenemos un montón de contenido genial preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, quién sabe, quizás otro momentazo de alguna de nuestras
Ras estrellas favoritas. Hasta la próxima, cuídense mucho.